Estamos. Bueno, buenas tardes, ¿cómo les va? Como dijo Mariela, me llegaron algunas preguntas de Inés, y bueno, quisiera partir de ellas, de esas preguntas, porque algunas, bueno, retoman cuestiones de la reunión pasada y otras se vinculan con la presente, y también habíamos quedado, bueno, yo tenía como una tarea, digamos, que me había autoasignado en función de una pregunta de la reunión pasada. Empiezo por las preguntas que me hizo Inés. Eh, Inés me pregunta cómo citar una página web, ¿sí? Y es decir, entiendo de la pregunta de Inés, y ella me corregirá si yo entendí mal, que lo que ella se refiere es, bueno, yo me referí en la reunión pasada a cómo citar de un texto impreso, y no me referí a cómo citar de una página web, digamos, y me refiero, entiendo que ella lo que quiere decir es citar, por ejemplo, un extracto de una página web, ¿no es cierto? O sea, una cita textual extensa o breve de una página web. Eso es por lo menos lo que yo entendí. Lo que voy Sí, ahora... exacto. Perfecto, Inés, buenísimo. Esperen que, a ver qué dice acá. Acá estamos, bien, acá estamos. Lo que puse, ahora voy a buscar no sé por qué no me aparece, denme un segundito que me aparezca la presentación, comparto una pantalla, porque eso lo que hice fue, Marila no les compartió la presentación de la reunión pasada, pues yo le pedí que alguien me había comentado, alguno de ustedes, no recuerdo bien exactamente, que no se veía claramente el tema de los márgenes de la cita de más de 40, las citas extensas, más de 40 palabras. Entonces le cambié la imagen, quise cambiar la imagen para que les quedara como un documento más prolijo, que se viera con claridad. Y como eso... estaba, como en la reunión, digamos, pasada, la idea era justamente las citas, lo sumé a ese documento que, bueno, que inmediatamente termine esta reunión, Mariela seguramente se los compartirá, pues le voy a enviar los enlaces. Cita de una página web. La cita de una página web sigue exactamente el mismo patrón de una cita de un texto impreso, ¿sí? O sea, ya sea de una revista, o sea, cumple con las mismas exactamente normas en cuanto al texto. Los mismos márgenes, los mismos... lo están viendo, ¿no? Dice acá me indica el amigo Zoom Sí. que... Bien, perfecto. John Zoom me está diciendo que lo están viendo. Entonces, sigue el mismo patrón. Lo que generalmente puede ocurrir, que es muy frecuente, y por eso inventé esto que ustedes están viendo en este momento, puede pasar que no tenga número de página. Es lo más frecuente. Una página web, no me estoy refiriendo a un artículo, que eso lo vamos a ver, un artículo de una revista digital, o un artículo o un capítulo de un libro que esté digitalizado. Ahora vamos a ver que también sí, las mismas pautas, pero tienen, la referencia se pone completa de otra manera. Si es de una página web, yo agarré y tomé este caso de una página institucional, que es la página de la UNESCO, digamos, de la parte de la ONU dedicada a educación, y lo que les señalé es lo que generalmente se nos presenta, que es que no está indicada la página, lo que se hace en ese caso es indicar el número de párrafo. APA, como casi ingenuamente, plantea que en los casos que los párrafos están numerados, es rarísimo que en un texto digital hipermedial, para ser más exacto, un texto hipermedial aparezcan numerados los párrafos. Lo que hay que hacer es empezar a contarlos, ¿sí? A empezar a contarlos, y este es el segundo párrafo. Por supuesto, valga la obviedad, desde el principio hasta el final. Vamos a suponer el caso que por la diagramación de la página eso no es posible. El criterio y eso, digamos, ahora lo vamos a ver en la otra presentación que voy a compartir con ustedes, el criterio más importante de esto, o sea, porque se pierde a veces la lógica de esto, que es lo que les decía al comienzo de la reunión pasada, que es fácil perderla, porque es tan arbitrario que es fácil perderlo, pero la lógica ¿cuál es? Es no atribuirse a algo que no es propio, o sea, evitar el plagio. Por lo tanto, por supuesto que en una revista, en las exigencias de una revista, va a estar los aspectos gráficos y formales de la cita. Pero lo que va a mirar
un editor de una revista es que estén los datos completos como para que el lector pueda acudir a ellos. Entonces, en el caso que supongamos que no es posible contar los párrafos, porque no se tiene un diseño que no es posible contar los párrafos, o por ejemplo, algo que está relacionado con otra pregunta que me envió Inés, que se trata de una tabla, ¿sí? O sea, una tabla de registros primarios de una investigación, o de un cálculo estadístico, que se me ocurre que para ustedes, por su campo disciplinar, debe ser muy frecuente, una imagen. Lo que se hace es buscar la forma de generar la ruta más directa para el lector. Entonces, por ejemplo, si es una página fiable, que eso es un dato que para nosotros es muy importante, va a tener una sección, ¿sí? Va a decir, no sé, va a decir introducción, o va a decir economía, o va a decir investigación del año 35, o informe de gestión del año 2017. Hay que referenciarlo de alguna manera. Entonces, poner primero, el primer dato es el autor, en este caso institucional, o el autor personal. Vamos a suponer que no tiene autor, ¿sí? Por ejemplo, esto que yo estoy citando puso un autor institucional porque no tiene autor. Pero al mismo tiempo, digamos, el autor institucional tampoco es fácil encontrarlo. No la usen. Parece una simplificación del problema. Pero ¿qué pasa? A veces se ofrecen soluciones sobre, bueno, si no está el autor institucional y no está el autor, póngale el nombre del artículo solamente. Lo que pasa es que para un trabajo académico el nombre del artículo no, o sea, es una página que no tiene valor en sí misma. Ese concepto de página fiable implica, una página tiene el mayor nivel de fiabilidad como fuente de datos, que tenga fundamentalmente alguien que se haga responsable. Entonces, si no tiene un autor personal, alguien que firme el artículo o los datos que se están suministrando, o un autor institucional, un informe de investigación, una institución en particular, como fuera UNESCO, o no tiene un autor institucional que podría ser también, por ejemplo, un informe de gestión, como decía, de algún año, no hay una página para citar en un texto académico. Es tan simple como eso, habrá que buscar otra fuente, porque esa no sirve. O sea, no, lo que ahí se va a impugnar en una evaluación de pares, por ejemplo, digo de pares de doble ciego, de pares, que es lo que más funciona hoy en las revistas académicas, o en las publicaciones académicas, le va a decir, ¿y esto dónde lo sacó? O sea, lo está sacando de algún lado que no corresponde. Si no hay una referencia, no hay alguien que se haga responsable, eliminen esa forma. Por eso yo les mostraba el otro día la ruta a través de Google Académico, Google Class, sí, dije bien, o Scholar, que es la ruta, digamos, que se supone que solamente remite a páginas que forman parte de bases de datos o forman parte de autores institucionales, universitarios o de organizaciones o lo que fuera. Esto sería, digamos, Inés, lo que se me ocurre para contestar a esa primera pregunta. ¿Hay algo más que vos quieras preguntar al respecto de esto? Sí. Y en la bibliografía, ¿cómo se No, registra? pero no llegamos, ahí vamos, allá Ah, vamos. bien. Esas serían las referencias La cita. bibliográficas. Sí, sí. Exacto. Esta es la cita en el cuerpo del trabajo. Ahí vamos ahora a las referencias, eso no dije nada la otra vez, ahora voy a desarrollar eso. La otra cosa que vos preguntabas era cómo citar un documento, leo al resto de los colegas, cómo citar un documento que se encuentra en una página web de una plataforma educativa privada que se ingresa con usuario y contraseña. Entiendo por la descripción que vos das que es un material de clase, o sea, es un material que alguien generó, lo que se llama, digamos, en la educación virtual, una guía didáctica, bueno, una Exacto, clase. sí. Bien. O sea, plataformas que solamente ingresan los estudiantes de ese curso. Bien. En ese caso, digamos, excepto que en esa clase se cite lo que otro dijo, digamos, o sea, por ejemplo, no sé, una clase mía yo cite a Chomsky, que es un lingüista, por ejemplo, y yo ponga las referencias, entonces puede ser que el autor de eso sea directamente Chomsky, no yo. Si es una clase que cualquiera de nosotros damos o asistimos en una plataforma virtual, en esos documentos, el responsable, la autoría, si ha respetado las normas de autoría y es suyo, es el profesor a cargo de ese aula. Eso es lo que se señala como autor. Y
creo que lo puse aquí mismo, ahí está, cita de un material de clase. Esto es lo que aparece como más normativizado. Y en esto quiero, no me acuerdo si les había dicho, pero las normas APA de la 7ª edición no están traducidas al español aún. Todos los materiales con los que nos estamos manejando son interpretaciones de la edición en inglés, que se editó, que en realidad apareció publicada en 2020, imagínense en qué contexto, ¿no? No se tradujeron al español, y entonces, por lo tanto, hay situaciones en donde se hacen interpretaciones, como en toda traducción es una interpretación, ¿sí? O sea, en traducciones que provienen de quiénes. De uno cuando lee directamente la fuente en inglés, que yo ahora las puse para que ustedes tengan ese material, les puse el enlace, por si conocen inglés y quieren consultarlas, de recursos que han generado las universidades para sus estudiantes, porque no están traducidas oficialmente al español. Entonces, lo que en general se hace es esto. Vamos a suponer, yo inventé un señor J. Pérez, o señorita, no sé, Pérez J, 2020, el año de publicación del material del curso. El curso de la clase de esta persona se llama Uso de las normas APA, material del aula. Eso que va entre corchetes, ahora lo vamos a ver repetido, es tipo de material. Se utilizan corchetes, no se utilizan paréntesis. Sirve, es un recurso muy útil, porque a veces cuando uno no sabe cómo resolver algo y quiere decir, bueno, este coso, o sea, es un material que me presentó alguien, es una fotografía, por ejemplo, se pone corchetes y indica de qué índole es el material. Después puse, que si yo inventé esto, que no es real, Cátedra de Metodología de la Investigación, Maestría en Educación UNR. ¿Por qué? Porque ahora, como vamos a ver, lo único que tiene lógica en todo esto es que hay 4 campos fundamentalmente en una referencia bibliográfica: un autor, una fecha, título y fuente. Esos son los 4 campos que tienen que estar: autor, fecha, título y fuente. Cuando no tenemos a veces forma de resolver, no sabemos con precisión cómo es la norma, lo que tenemos que asegurarnos es que estén estos 4 datos. De alguna manera estén estos 4 datos: autor, fecha, título y fuente. Esos 4 datos que son indispensables para establecer la afiliación del documento y para no incurrir en ninguna forma de plagio o de abuso de un material. Entonces, en general se procede de esta manera. Y un detalle que también, bueno, hoy yo, digamos, como persona interesada en la educación, me parece lamentable, pero es muy habitual que las fuentes hoy se hayan reemplazado por PowerPoints, ¿sí? O sea, yo estoy usando esto en PowerPoint, pero es un apoyo de mi exposición, y es un apoyo en un margen acotado de 1 hora y media de exposición. Hay clases que están sustentadas sobre PowerPoint, clases universitarias, lo que es una barbaridad. Ahora, esto al margen, no puedo dejar de decirlo. Han reemplazado la bibliografía por un PowerPoint, por una presentación. Bien. Si se tratase de una presentación, un PowerPoint, lo que en general se plantea es que responde a las normas de la comunicación personal. APA prevé que exista la comunicación personal. Por ejemplo, en clase el profesor vio este ejemplo. Bueno, el PowerPoint estaría dentro de esa norma, y la forma de citarlo es esa. Pérez, pero ahí fíjense que está invertido el nombre, es primero el nombre de pila y después el apellido, comunicación personal, o sea, la índole de la fuente, y la fecha en que esa comunicación fue enviada, compartida, transmitida, comunicada, lo que sea. Esto es, fíjense que lo que importa ahí es poner la mayor cantidad de datos para la atribución, la afiliación. Al respecto de una clase, es lo que se me ocurre que si es una plataforma educativa privada, también, yo puse ahí Maestría de Educación, la UNR, puede ser que pongas, por ejemplo, suponer, vamos, un invento, ¿no? Qué sé yo, carrera de plataforma virtual de la carrera de, ¿cómo se llama?, de Ingeniería Industrial de la Universidad Católica Argentina, por ejemplo, ¿sí? Como para establecer eso. Pero hay que ver qué materiales hay adentro, o sea, pueden ser materiales generados por el profesor o profesora, o pueden ser materiales que estén puestos ahí adentro. Bueno, los que estén puestos ahí adentro, ahí la autoría responde al autor del material, no al autor de la plataforma o de la clase, ¿sí? Bien, ¿te sirve más o menos eso, Inés, en relación con esto? Sí, perfecto, gracias.
Sí, Y sí. sí, lo último que preguntaba, que mencionaba Inés, en sus preguntas decía, ¿cómo citar una foto, un diagrama, una figura, un gráfico? O sea, materiales de índole, lo que se llama icónico, ¿sí? Materiales icónicos, o sea, relacionados con la representación iconográfica, o sea, con la imagen, o con, sí, con la figuración diagramática. Yo entiendo, no tenía muy claro, había dos posibilidades de interpretar tu pregunta. Si se trata de citar estrictamente, esos materiales funcionan dentro de otro documento. Los diagramas no funcionan solos, funcionan dentro de un documento, puede ser una página web, de una revista, bueno. Lo que hay que buscar es el documento al que esa tabla pertenece. Qué sé yo, tabla comparativa del uso de materiales, construcción en seco, ¿sí? En tal y tal, digamos directamente, bueno, qué sé yo, manual del constructor, se estoy inventando, manual del constructor, editorial El Ateneo. O sea, la tabla va a figurar en relación con la fuente a la que planteas. Si tu pregunta en realidad estaba dirigida a cómo a ver, ¿cómo decía? ¿Cómo se introduce una tabla, una foto? ¿Esa era la pregunta? ¿O vos preguntás cómo se Mi introduce? pregunta es, claro, mi pregunta es si yo necesito una foto o un, no sé, o un icono, como vos decís, y lo necesito insertar en el texto de lo que estoy escribiendo, ¿cómo ¿Cómo lo cito que insertás? esa foto es o sea, cómo cito la fuente de esa foto? La fuente es como, la fuente tenés que citar la fuente, o sea, o sea, la foto como si citaras un texto verbal. ¿Me explico? O sea, la tabla, Claro, la fotografía y demás, la fotografía citas el diario, por ejemplo, podría estar en un diario. Si es una tabla, estará en un capítulo, estará en una página, entonces lo que vos te tenés que preguntar no es, o sea, no importa la naturaleza del objeto, lo que importa es la fuente. Entonces se remite a todo lo que ya vimos. Citas bien, autor, fecha y página en el lugar, caso de la cita, y las referencias bibliográficas completas las vamos a ver ahora en la nueva presentación. gracias. Lo que sí hice, y acá espera que creo que lo había puesto acá al final, acá les puse dos datos para todos aquellos casos muy, muy particulares que cada cual, todos tenemos algo que, o sea, yo no estoy, no voy a decirle, no le voy a decir todos los casos particulares que habría, porque no, estaríamos, sería, realmente, aparte no contribuiría en nada, le estaría leyendo la información que está disponible. Yo lo que estoy tratando de compartir con ustedes es algunos aspectos que son propios de la norma de séptima, que, o sea, que cambiaron, y algún sentido de la lógica que tiene esto, ¿no? Por eso yo lo que puse es la fuente en inglés de APA, para que aquellos que tengan la posibilidad de leer en inglés, siempre con el resguardo de que recuerden que las normas de puntuación no son las mismas en español y en inglés, o alguien me preguntó en la reunión pasada algo sobre un artículo de una ley. El caso de las leyes es bastante particular. ¿Por qué? Porque la forma en que las leyes se enuncian en los distintos códigos de cada uno de los códigos, digamos, de las distintas legislaciones, es diferente. O sea, y eso tampoco voy a profundizar porque no soy abogada, ¿no? Pero las normas y las leyes tienen sus propias características y su propia información en cada uno de los códigos de los distintos estados de derecho. Por lo tanto, no hay que tener muy en claro cuál es la demanda de la revista en la que presentemos un artículo o de un congreso, porque probablemente ahí haya especificaciones muy particulares que correspondan, o sea, no les va a servir cómo se citan las leyes en inglés, porque es otra jurisprudencia y por lo tanto tiene otros componentes. Ahí lo que hay que sí tomar en cuenta es que siempre se necesita guiar la lectura hacia el autor, la fecha y la página. Eso tiene que estar fundamental en cualquier caso. Pero ahora vamos a ver que las referencias bibliográficas pueden ser otras. Lo que yo ahí les puse es un enlace a un documento muy completo que tiene la Universidad Javeriana, que es una universidad colombiana, una muy buena universidad colombiana, que hizo una traducción del documento de APA. Es de los materiales que están en la web,
uno de los más fiables. Por eso le puse la fuente para que todo aquello que a lo mejor yo no pueda transmitirles en este tiempo y ustedes de pronto les surja la duda, eso es una fuente fiable del conjunto de las normas en esa traducción, insisto, no oficial que hay de las normas APA. Hay otras, hay montones de otras, pero esta es la que yo les recomendaría como la más fiable. Y ahí está también, porque pensé en la otra posibilidad de tu pregunta, Inés, cómo se inserta una tabla, qué cantidad de espacios hay que dejar, cuando la tabla o la imagen o el diagrama lo generás vos con tus datos de investigación. Ahí hay normas que seguir. Bueno, en este son normas gráficas. Esas normas gráficas están acá en el documento de la Javeriana, de la Universidad Javeriana. Bien. Acá tenía un mensaje. Acá está. Esteban dice, ¿qué ventaja tiene Google Scholar respecto del motor de búsqueda estándar? Es completamente diferente, porque solo levanta, o sea, levanta quiero decir de que es una expresión incorrecta, como motor de búsqueda solo reconoce aquellas fuentes que provienen de bases de datos y de universidades. O sea, por supuesto que todo motor de búsqueda puede tener alguna limitación en algún caso, pero solamente tiene tiene esa restricción. Entonces no te va a hacer perder tiempo en una fuente que no sea considerada, al menos por Google, fiable. O sea, que no tenga... para que una fuente sea fiable tiene que tener un autor reconocido. Tiene que tener, o sea, alguien que sea responsable, tiene que tener una fecha y que muestre la actualización. ¿Sí? O sea, ¿cuándo fue que se actualizó por última vez? Entonces generalmente tiene las fechas, digamos, establecidas. Sí, te escucho, Walter. Buenísimo, muchas gracias. Concretamente, yo tengo que citar, por ejemplo, digamos, a publicaciones que están en otros idiomas, o incluso traducir lo que, digamos, dar mi publicación en castellano y en otro idioma. Y me da un poco de miedo a veces en citar textual, si tengo que hacerlo, digamos, en la traducción de eso, dejaría de ser cita textual y me da miedo de meter la pata y en que no deje de ser una cita tan textual, digamos. No, digamos, la cita, vos podés citar, con toda tranquilidad un texto en otro idioma, una cita de una fuente en otro idioma. Lo que se recomienda en APA, en esta edición, es, vos escribís el texto en inglés, se me decía una estupidez, to be or not to be, ¿sí? Esa es tu cita. Después abrís corchetes y pones tu traducción al español. Esa es la forma convencional estandarizada que tiene APA, ¿sí? Después pones tu traducción al español, que le puedes poner una nota al pie, ¿sí? Una nota de ampliación que diga, la traducción es mía, la traducción nos pertenece, ¿sí? Como para restringir que es una traducción en función de ese trabajo. Esa es la forma estandarizada, digámoslo así. Y la verdad que no me acuerdo, pero debe estar en internet, hay una cantidad máxima de palabras que vos podés citar. Es decir, porque si no ya te estás apropiando, o sea, si vos le escribís Claro. una página de la cita del otro, eso en cualquier idioma, por cierto. Sí, sí, obvio. Pero como los buscadores están más aceitados en inglés que en español, te va a saltar más fácil, que eso es la otra cosa que les iba a contar, te va a saltar más fácil el match con inglés que con español. Es más difícil que surja en español. Claro. Porque todos los motores de búsqueda y de integridad académica están fundamentalmente preparados para el inglés. Digo el inglés porque se me ocurre que es la lengua más habitual que uno cita, no es la lengua académica por excelencia. Pero hay una cantidad máxima de palabras, pero insisto, vos podés escribir el texto en inglés y luego abrís corchetes y escribís tu traducción al español. También se puede hacer con una llamada y pones la traducción al pie, la nota al pie. La forma estandarizada es esa, pero nadie te va a plantear como que esté mal. Lo que estaría mal, también a veces se deja la lengua, perdón, se deja la cita en esa otra lengua. Traducirla es cortés con el lector, porque lo otro es como pretencioso, digamos, o sea, no sé, yo que vengo de un campo en donde la gente es muy pretenciosa, digamos, es decir, pone frases en griego, en latín, en alemán, y se supone que vos tenés que saber todas esas lenguas, es poco cortés con el lector, es poco Claro. amable. Muchas gracias. No, por favor. Había alguien más que pensé que iba a decir algo recién, ¿no?
Bien. Y ahí va con lo de los... Bueno, esto eran las preguntas. Una pregunta, Sí. perdón que interrumpa. No, está bien. Cuando es traducción del inglés al castellano, no debería, si él no es traductor de inglés, no debería poner versión y poner que sos el autor de esa versión? No, No, porque no, con que vos digas que la traducción es mía, o sea, lo que estás diciendo, no importa que no seas traductor matriculado, porque de hecho hay muchos traductores que no son traductores matriculados, o sea, en el campo editorial, por ejemplo, muchas de las traducciones literarias no son traductores matriculados, son escritores que traducen, por ejemplo, para darte un ejemplo bien concreto. Pero no, porque versión y traducción es una discusión. De hecho, yo soy profesora en un traductorado, de hecho. La versión es una forma de traducción. No, con que vos pongas que la traducción es mía, me pertenece, es correcto, no hay inconveniente. Lo que vos, excepto que vos le estés robando la traducción a otro, ahí sí sería un problema. O sea, que vos hayas encontrado la traducción de otro y no lo pongas. Pero no, traducción es correcto. La versión no es más que una forma de la traducción, y muy discutible. No hay problema. Gracias. No, por favor. Lo que les decía, que la otra cosa que había quedado como pendiente de comentarles, que yo les decía, bueno, que yo había visto que recientemente Google Doc tenía la posibilidad de comparar documentos para evitar el plagio. Estuve investigando un poco, porque la verdad yo el otro día me había saltado en un trabajo, no sé en qué operatoria me saltó, y bueno, estuve viendo un poco. La cosa viene así. En Google, en Word como documento del paquete de Office, hay una opción de búsqueda, de comparación de documentos, que así se llama, o sea, de búsqueda de plagio, pero está solo disponible si vos tenés Microsoft 365, que es digamos, el Word oficial. Si vos tenés uno que es el que tiene la mayor parte de la gente, no te va a aparecer esa función. Tenés que tener una cuenta, me explico, una cuenta de Microsoft para que te aparezca esa función en el Word. Pero además, esa función está solo disponible desde el año 2020 también, y está solo en inglés. Es decir, no coteja textos en español, coteja textos en inglés. En cuanto a Google Docs, sí tiene la posibilidad, que es más o menos reciente, y yo les voy a mostrar, esperen que acá no sería. Denme un minuto, que tengo la otra presentación. No aparece por acá. Acá. Ven que voy al final. Acá. La herramienta que tiene de control de plagio, digamos, de comparación de documentos, aparece así en Google Doc, como ustedes creo que están viendo en la pantalla. Extensiones, la ruta es esto: extensiones, complementos, obtener complementos. Una vez que se abre obtener complementos, ponen plagio y se le despliega este menú de 4 complementos, 4 aplicaciones que son gratuitas. De acuerdo con lo que yo pude averiguar y chequear, y es más, lo probé, lo instalé y demás, de todas estas que están acá, la más completa es Plagium. Se pone directamente como una extensión, digamos que se habilita, o sea, se habilita ya en el Google Doc y te sirve. Porque ¿qué pasa con estas extensiones? Casi todas son gratuitas, todas estas son gratuitas, pero alcanzan por ejemplo, en algunos casos hasta 1000 palabras, otras hasta 500 palabras, otras están en inglés y no admiten comparación en español, o sea, tienen todas limitaciones. La única que no tiene
limitaciones es Turnitin, que es la más conocida, o digamos, cualquier otra de las de pago. Pero de las gratuitas, todas tienen una cantidad de palabras, no de caracteres, de palabras que puede establecer la comparación. Esta sería la ruta y yo probé Plagium y funciona, digámoslo así. Creo que Plagium llega hasta 3000 palabras. Esa sería la extensión que permite. La otra opción que tiene, pero esto bueno, dependerá de que si tienen este aula virtual, que esperen que se los quería mostrar acá. Yo les había comentado que Google Classroom tiene la posibilidad de comprobar plagio. Ven que ahí tiene, yo les hice una captura de pantalla y dice comprobar plagio, entre paréntesis, originalidad. Pero esto está disponible, yo lo estuve chequeando también, está disponible solamente en las cuentas de Google Education. Es decir, yo por ejemplo, no sé, en la Universidad de San Martín, trabajo para la Universidad de San Martín en Buenos Aires, tengo una cuenta de Gmail gestionada por Google Education, o en el Colegio San Bartolomé también, una cuenta institucional generada por Google Education, y tiene esta posibilidad. Yo me fijé en la cuenta de Google Classroom, que están las posibilidades de las aulas, pero que no son de Google Education, o sea que son personales, y no aparece esta funcionalidad. Aparece solamente en las de Google Education, y ahí uno puede usar hasta tres oportunidades, o sea, está limitado también el uso, pero es un uso que si tienen estas cuentas lo pueden usar. Yo les copié la captura de pantalla, si tuvieran estas cuentas, y a la derecha les muestro un ejemplo de un estudiante mía que copió ese fragmento, y bueno, así queda, ¿no? Fragmento del estudiante, y abajo la mejor coincidencia en la web, que como decía alguno de ustedes antes, si la chica lo había citado, no hay ningún inconveniente. Si no lo había citado, se constituye en plagio. Esto en cuanto a lo que habíamos conversado sobre la posibilidad del plagio, y que yo les decía que recomendaba que las citas fueran textuales y parentéticas antes que paráfrasis, salvo que uno tenga un muy buen manejo, digamos, justamente de las habilidades de la paráfrasis, porque puede verse en un problema si no encuentra los recursos verbales necesarios para poder distinguir la palabra propia de la agenda. Bien, esto es lo que yo, digamos, retomé de las preguntas que me enviaron, y de lo que me aparece, digamos, de las conversaciones de la reunión pasada. Si no hay otra pregunta, empezaría con la exposición de la otra parte, que sería lo de las referencias bibliográficas. Ustedes me dirán. Bien, entonces voy al inicio de esta presentación, que serían entonces las referencias bibliográficas. O sea, cuando ya no se trata de la cita en el texto o de las notas, lo que nosotros llamamos aparato crítico, sino las referencias de esas citas y de esas notas, en donde yo procedo a la atribución de la autoría de los materiales que estoy usando en mi trabajo. Les decía que, a mí me importaba transmitirles especialmente alguna forma de lógica de esto, ¿no? Porque si no es sencillamente irritante, ¿no? No sé cómo lo viven ustedes, pero en algunos casos se vuelve irritante decir, si va punto coma, si le pongo o no le pongo, ¿no? Entonces, armé este cuadrito, digamos, sobre la base de otros cuadritos que están en disponibilidad, pero lo completé para que esto me parece que es lo más importante que puedo transmitirles en esta reunión. Es decir, estos son los elementos que ustedes tienen que tener. O sea, hay una pregunta o un comentario en el chat. Pero después, tengo que citar la fuente de esta manera, también una presentación de PowerPoint, ¿es PPS? Sí, debe ser. Sí. Siempre en realidad uno tiene que decir que no, a ver si es, sí. El tema es que nadie te diga, eso se lo... no solo que es más difícil comprobar que se lo sacaste a otro, sino que también existe el autoplagio. Yo me acuerdo un caso particular
de una tesista mía de maestría, de una tesista de una investigación, que trabajaba sobre, bueno, citaba a una autora, pongámosle González, y González sacó muy próximo a la presentación de la tesis de esta persona, otro libro. Entonces, bueno, salió corriendo, como uno le pasa cuando escribió sus tesis, a buscar ese libro de González que no podía no mencionar. Cuando vimos el segundo libro de González, insisto, no es el nombre de la persona, la mitad del libro era lo mismo que, pero literalmente, era un fragmento, eran pedazos, capítulos del libro anterior, que como había dejado de ser reeditado, ¿sí? Había sido discontinuado, caído en la reedición, lo había reeditado, pero con otro título. Entonces, cuando aparece con otro título, en los libros que uno, en los materiales que uno cita como de su autoría, aparece como otra cosa, pero no era otra cosa, era un pedazo de la reedición anterior, y le había como dado una introducción, un prólogo, etc. Por eso se llama autoplagio, ¿sí? Y también, digamos, dentro de la comunidad académica es condenable. Por ejemplo, este cuadro que yo le estoy haciendo es de mi autoría. Lo que no es de mi autoría es, digamos, el concepto, ¿sí? Pero el concepto no es de mi autoría, es de APA, ¿sí? Que tiene que tener estos campos. Pero bueno, acá yo partí de otros materiales, pero bueno, esto lo inventé yo con los, digamos, lo inventé yo en cuanto a la, porque incomoda la lectura de presentación, lo que uno quiere lograr con un PowerPoint. No, más bien, sí, claro que incomoda, pero depende cuál sea tu público, digamos, o sea, a dónde estés presentando eso. En algunos casos será. Lo que tiene de bueno, por ejemplo, yo no uso PowerPoint, me gusta mucho más Google Slides, que es la de Google, ¿no? Y Google tiene un zócalo, que tiene que cuando se sale de la presentación, tiene un zócalo que dice notas del orador. Y a lo mejor también puedes ponerlo ahí y decirle a las personas que al final de la presentación o cuando ellos accedan a la presentación, en las notas encontrarán las referencias. Tenés esos recursos también. Pero sí, las fuentes en principio deberían estar, pero las pones al final. Las pones al final, digamos, no está mal, las pones al final o las pones, insisto, en un zócalo para que quien quiera acceder a ellas esté disponible. Vos cantaste, la verdad. No tiene por qué estar gráficamente ahí, no hay ninguna norma que lo obligue. Acá lo que se trata es de ese concepto tan básico que es integridad. Integridad académica, o sea, integridad en sentido moral, digamos. Es decir, que no te apropies de algo que es ajeno. Lo que pasa es que también, qué sé yo, por ejemplo, en el año 2020 hay clases enteras, yo supongo que también hice lo mismo en algún punto, en donde la gente escribió clases que eran pedazos copiados de todos lados, digamos, también tipo Frankenstein. Bueno, se puede pensar en la situación de emergencia, pero bueno, podés escribir un documento en una clase que publicás, que haces pública, que no son textos tuyos. Algo tendrás que cambiarle. Bueno, entonces, volviendo a esto, lo que para mí, insisto, la lógica es que esta información esté disponible, estos 4 elementos. Esto de posición A, posición B, posición C, posición D, viene de todo, digamos, de toda la traducción que se ha hecho de APA, ¿no? Es decir, esos son los 4 campos. El autor, sea lo que sea una fotografía, sea un texto verbal, un diario, una revista, un artículo, lo que venga, digital, no digital, en algún momento tiene que aparecer el autor, con el apellido y la idea de esto que decía la otra reunión, que es la inicial del nombre propio, ¿sí? O bien los emisores, el autor corporativo, el grupo de investigación, puede ser que sea generado por, como vimos en el otro ejemplo, la UNESCO, por ejemplo, ¿no? La fecha de publicación entre paréntesis seguida de un punto. ¿Por qué la fecha de publicación? Porque efectivamente toda producción académica está situada históricamente. Entonces, el mismo autor puede decir una cosa en el 2013 y decir lo contrario en el 2025. Que por cierto, en el campo de ustedes, que no es el mío, que las cosas no cambian mucho, porque digamos, nada, porque no se trata de una ciencia, pero en el campo de ustedes, que es una ciencia, probablemente el avance de la ciencia implique que efectivamente cosas que se dijeron hace 2 años ya no sean válidas. Entonces la fecha es fundamental.
para poder indicar en qué momento se produjo ese conocimiento. El título, fíjense que yo puse 2 campos bajo la idea de título. ¿Por qué? Porque una cosa es, que eso lo mencionamos en la reunión pasada, cuando uno de ustedes me decía el tema del artículo y la ley, ¿no? Bueno, un artículo es parte de una ley. Siempre hay un elemento, puede ser que sea un elemento menor incluido en uno mayor. O puede tratarse sencillamente de un elemento que no tenga una relación de inclusión. Por ejemplo, el título de un libro, yo leo, no sé, el Aleph de Borges, no está incluido en ninguna otra cosa, salvo que el Aleph sea parte de las obras completas, yo lo lea como parte de las obras completas de Borges, ¿sí? Bien, entonces, si es un documento incluido en otro, o sea, un artículo, un prólogo, un cuento, un capítulo, esas son las cosas que pueden aparecer dentro de otra, va a aparecer en coma, lo habíamos dicho en la reunión pasada, si no coinciden los autores, o sea, si yo de pronto escribo el prólogo al libro de González, González escribió el libro, pero yo escribí el prólogo, entonces el prólogo aparecerá mi nombre, incluido en el título del documento mayor, que es el libro, ¿no? Título, documento, libro, revista, y ese va en cursiva o itálica. Sea una revista, el título de la revista, el del título de un documento, informe de la OMS sobre la salud de la pandemia, por ejemplo, o el título de un libro. Y la fuente. La idea es que vos como lector puedas ir a buscar eso y eso esté. ¿Sí? No sea inventado, no se sabe dónde salió. En ese caso, la fuente es para un material impreso, es la editorial, y en el mundo digital, en un texto hipermedial o digital, es el DOI, que decíamos que es un objeto de identificación de la identidad, el DNI del documento, incluso es el DNI de ese documento, porque hay un DOI para cada documento. La URL, que es la ruta, digamos, de inscripción en la web, o el DOI más la URL en el caso de que, digamos, tengan los 2 datos, ¿sí? Un dato estilístico, digamos, si se quiere, digamos, gráfico, es que no lleva punto final, o sea, después del DOI de la URL no va punto final. Esto sería, a ver, esto sería entonces lo que yo llamo lo lógico, es decir, lo que hay que, cuando uno le surge una duda, decís, bueno, a ver, ¿está estas 4 cosas? Si de pronto uno escribe algo y se equivocó el punto y le puso una coma, o le puso un dato de más o de menos, de otra índole, el volumen de una revista, o sea, hasta la página, la revista de última te mandará y te pide ¿cómo se llama? El editor, o bien la evaluación del par te dirá que, bueno, que te lo recibe con correcciones y vos tendrás que corregir alguna cosa. Una cosa muy distinta es que uno ponga los datos. Ahí cualquier revista que no tenga esos 4 campos cubiertos, ahí sí cualquier revista te lo rechaza. Pero por un punto, una coma, no te va a rechazar un trabajo. Te va a pedir que lo enmiende en todo caso, porque generalmente en las evaluaciones de los trabajos académicos están esos 3 elementos. O sea, está aceptado, rechazado, o aceptado con correcciones, con revisión. Por lo menos, a lo mejor es distinto en el campo de ustedes, pero por lo menos las que yo conozco de mis campos de conocimiento, tienen esas 3 posibilidades. Bien, uno lo hace lo más posible, lo más prolijo posible, pero lo importante no es tanto, no solo la prolijidad, sino el hecho de bueno, insisto, de hacer una publicación que responda a las normas de la integridad académica. Bueno, tomé este ejemplo que, insisto, puede ser que ustedes me digan este libro es una porquería, capaz que sí, no sé, no lo conozco ni lo voy a leer nunca. Es decir, busqué un libro en Busca Libre, que es una librería virtual, que tuviera más o menos que ver con el campo de ustedes, como para dar un ejemplo, ¿sí? Bien. ¿Cómo se pondrían las referencias completas de un material impreso, ya sea un libro o un capítulo de este libro? Tomé insisto, este libro como podía haber tomado cualquier otro. Recuerdo ahí al principio que para la 7ª edición, que es esta edición de APA, ya nos indica la ciudad de publicación, tenemos un problema menos. O sea, buscar dónde diablos se edita
ese material, incluso en nosotros no, pero en Europa, por ejemplo, es muy habitual que se publique en 2 ciudades, en convenio entre 2 universidades, entonces complicaba la mano. Bueno, ya no hay más que poner la ciudad. Entonces, ¿qué hice? Puse apellido, inicial de la autora, así que era una autora femenina, no me olvidé el nombre, Ingeniería Industrial, Métodos y Tiempos con Manufactura Ágil, que es el título de la publicación, que está en cursiva o itálica, y les puse ahí como una llamadita en verde. Si tuviera más de una edición, se indica qué número de edición es, y ahí va entre paréntesis, 3ª edición, 4ª edición, 8ª, la que sea. La editorial, y ahí están todos los datos completos de la publicación. Si yo no propuse en mis referencias bibliográficas la lectura del libro completo, sino tan solo de un capítulo, y quiero señalarlo, bien, la diferencia, lo único que voy a mantener la misma estructura anterior, pero voy a poner capítulo 5, análisis en métodos de trabajo. No pongo en ingeniería, ¿por qué? Porque es la misma autora. Esta es una única autora que escribió este libro, ¿sí? Distinto, ¿sí? Es el caso, perdón, quise sacar la vista de acá. Si el libro tiene un editor, compilador o director. Eso se acostumbra mucho entre nosotros últimamente, digamos, cuando digo de nosotros, digo en este país, donde, bueno, siempre la consigna académica actualmente es publicar o morir, ¿no? O sea, básicamente, no importa incluso ni siquiera la calidad de lo que uno publica, sino la cantidad. Pero como acá es más difícil conseguir dinero y demás, y hay muchas personas que se dedican a hacer, hay gente que casi no tiene cosas escritas, sino que es editor y compilador y director, ¿no? Y son libros colectivos. Bueno, eso es muy, muy frecuente en nuestro ámbito, ¿no? Últimamente. No sé si en el campo de las ingenierías, pero por lo menos en ciencias sociales sí lo es. Entonces, ahí hay más de un autor, y entonces yo puede ser que lea, por ejemplo, como en el caso que inventé acá, en el prólogo de este libro, ¿sí? Y entonces leo el prólogo de María Teresa, se llama la persona, MT, Esteban Bolea, el prólogo ve que se lo marqué en naranja, B. Conesa Fernández Vitora, et altri. ¿Qué particularidad tiene el B. Conesa? Como ustedes ven, no está invertido, como siempre se pone el apellido y después el nombre. Acá se pone en el orden normal, regular, el nombre y después el apellido, ¿sí? Cuando yo voy a citar en qué libro se ha incluido ese prólogo, capítulo, o sea, ese objeto dependiente, se cita nombre y apellido, ¿sí? Con las mismas normas que veíamos en la reunión pasada. Si son más de 3 autores, 3 o más, es et altri, o et y otros, que quiere decir. Si son 2 autores, es con ampersand, la letra I, et, o con la letra I, la Y en español. Y si es un solo autor, bueno, como en este caso, como en este caso es un autor, ahí sigue también, se nombra ese autor, pero siempre primero el nombre propio y después el apellido, ¿sí? Ahí no se sigue la ley de inversión que tiene el caso de los autores. Otros materiales del mismo tipo que uno, digamos, especialmente especialmente en una tesis, pero si no en cualquier otro trabajo puede tener, son los que llaman obras de referencia. Por ejemplo, puede citar un diccionario. Yo puse acá el Secretario de la Real Academia Española, pero podría ser un diccionario especializado, por ejemplo, o un glosario especializado. Fíjense que en el primer caso, en el lugar del autor, está el autor institucional, ¿sí? En este caso la Real Academia Española no tiene un autor particular, es un equipo de personas que hace el diccionario. Pero el diccionario en línea de la Real Academia, que se llama el DRAE, el Diccionario de la Real Academia Española, se está actualizando todo el tiempo por las nuevas palabras que va incorporando el diccionario, y entonces en ese caso se coloca la fecha porque se actualiza. Ahora vamos a ver que ya no hace falta en la 7ª edición de APA colocar la fecha en que uno consultó el material. Durante muchos modelos de APA, y en realidad cuando recién
como decirlo, como decían, empezó a volverse popular la cita y la referencia de materiales hipermediales o digitales en los trabajos académicos. En ese caso se ponía siempre en qué fecha estaba recuperado, porque los materiales digitales hipermediales son lo que se dice así en la jerga, fungibles. O sea, son fungibles, ¿qué quiere decir? Que se pueden, o sea, de pronto hay enlaces que mueren, que no están más, revistas que no se sustentan, que desaparecen, publicaciones que, bueno, not found, digámoslo así, o también van siendo todo el tiempo actualizadas y modificadas. Entonces, pero esa obligación de poner que un material electrónico, poner la fecha de recuperación, ya no es necesaria desde la sexta edición de APA. Pero sí en este caso porque el diccionario sí se actualiza, ¿sí? O sea, en aquellas páginas electrónicas, páginas web, en donde la información se actualiza, es necesario ponerlo. Los informes, que pensé que por su campo de acción es probable que sea una fuente a la que recurran, de administración, administrativos, técnicos, de investigación, siguen las mismas normas de los libros. Si tiene un autor, si tiene un autor institucional, el campo del autor, la primera posición, va el campo de la institución. Tesis o trabajos finales no publicados, que puede ser el caso, que de pronto, no sé, por ejemplo, cuando uno, digamos, recién empieza su profesión, cuando es más joven, quiere presentar un artículo y escribió, no sé, su tesis de licenciatura, su trabajo final de grado, o su trabajo de posgrado que todavía no está publicado, puede hacerlo absolutamente y colocando entre corchetes la naturaleza de ese objeto. Por ejemplo, tesis doctoral, pero podría decir tranquilamente ahí, por ejemplo, no sé, en psicología se llama TIF, trabajo de integración final, la Facultad de Psicología, o, no sé, me acuerdo, creo que en las ingenierías se llama trabajo final, así, no sé, ustedes me dirán. Trabajo final de grado, trabajo final de posgrado, proyecto de investigación, lo que sea, se pone entre corchetes, indicando que eso no está publicado, y la universidad o la institución académica en la cual ese conocimiento se produjo, ¿no? O en el caso de, por ejemplo, si fuera CONICET, en el caso de un informe para CONICET, por ejemplo, bueno, que es el que financia, y en el marco institucional en el cual ese conocimiento se produce, ¿no? Las ponencias en conferencias, congresos, o en los libros de actas, que eso también es muy habitual ahora que de pronto uno participe de un congreso, una jornada, simposio, lo que se llame, y se publiquen las actas, siguen las mismas normas de artículos, libros o capítulos de libros, sea si son digitales o si son en forma física de materiales impresos. Bien, hasta acá alguna pregunta de esto. Ahora vamos a pasar a las fuentes electrónicas, que hoy son muy citadas. Estos serían los materiales impresos. Ahí hay un comentario. A veces uno va citando varias partes de un mismo libro. ¿En qué casos las citas se deben hacer individuales, indicando la página correspondiente a cada una? ¿Y en qué casos se puede citar en todas el capítulo o el libro completo? Si vos citaste, se pueden hacer individuales, indicando la página correspondiente a cada una. O sea, si yo entiendo bien, lo que vos me preguntás es si en todos los casos hay que poner autor, fecha y página. Si esa es la pregunta, si en todas hay que poner autor, fecha y página, porque el capítulo o el libro completo no lo citas nunca, no lo citas nunca. Sí la referencia, esto es lo económico de APA, que ya estaba en el sistema de llama de Chicago. Vos citás solo el apellido del autor, la inicial de su nombre, ¿sí? Perdón, dije mal, perdón. El apellido del autor, la fecha y la página. ¿Cómo se activa el micrófono? A la izquierda tenés, allá de frente a la pantalla a la izquierda tenés el micrófono. Ahí estás. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola. Disculpame, recién no lo uso mucho el software este. Bueno,
lo que No, yo te quería preguntar, a ver, uno por ahí tiene un libro que lo va siguiendo y dice, bueno, mira, esto me interesa en esta parte, y en otra parte otra cosa. Entonces yo te pregunto, ¿en qué momento, en qué casos hay que citarlo con página, cada cita, digamos, con su página, o cuando uno puede decir directamente, remítanse al libro y ya está, digamos, como vos decías, que se puede un capítulo completo o el libro completo? Sí, pero eso es la referencia. Cuando vos citás en el cuerpo del texto, quiero decir que vos, dicho mal y pronto, agarraste un pedazo del texto y lo pusiste en el tuyo. ¿Sí? En ese caso tenés que, todos los casos, poner apellido, fecha y página. ¿Sí? Suponete que vos leíste un libro, qué sé yo, Caperucita Roja, pero en un lugar está un fragmento, no confundas la cita con la referencia. A ver, ¿soy clara lo que estoy diciendo o no? No, aclarámelo un poquito, por favor. Sí, cómo no. Fíjate, yo estoy escribiendo un texto, ¿no? Y de pronto estoy escribiendo un texto, sigo un ejemplo sonso, sobre Caperucita Roja. Y me interesa citar un fragmento de la página 6, de la página 15 y de la página 21, suponete. Bien, si yo lo cito, es que estoy tomando un fragmento, es como si yo lo recortara y lo pegara en mi trabajo. Eso es citar. Puede ser una cita, como vimos en la reunión pasada, breve, de menos de 40 palabras, larga, más de 40 palabras, indirecta o directa, ¿sí? Pero en cualquier caso eso es una cita. Y ahí voy a poner, no sé, Caperucita Roja se encontró con el lobo, Perrón, 2004, página 31. Y después, Caperucita fue salvada por el leñador, Grimm, 2019, página 38. ¿Sí? Eso es la cita. Otra cosa distinta es que cuando vos al final de tu trabajo pones las referencias o referencias bibliográficas y ahí pones todos los datos del libro que vos tomaste. Pero si todas las citas corresponden a un único capítulo y vos querés recomendar ese capítulo, ponés ese capítulo. Si no, pones el nombre del libro y después la persona que dice, mira, si toca Caperucita Roja irá a buscar lo que le interesa en ese libro. ¿Me explico? No, está bien, está Ahora, bien. Ahora sí, ahora sí. O sea que yo en cada vez, digamos, yo voy tomando partes, digamos, por ejemplo, son distintos temas y el capítulo trata los temas, o lo uso de guía, suponete. Entonces sí. digo, bueno, cuando hago el informe y cito cada parte con su página, y al final de todo, obviamente, el libro, el capítulo La o lo que fuente. fuera. La fuente, Lo exactamente. que sí puedes tener un recurso que yo mencionaba, que también muestra, digamos, ¿cómo decirlo? A ver, ¿cómo decirlo? Lo muestra, le da realce a tu trabajo académico, que vos te posiciones en un lugar de recomendación, digamos así. Entonces, suponete que vos no solo citaste fragmentitos del libro, sino que el capítulo 7 de ese libro que vos estás leyendo es fundamental, está en el espíritu de tu trabajo. O sea, que si vos no hubieras leído el capítulo 7 de ese libro, nada, no hubieras podido escribir lo que estás escribiendo. ¿Sí? Que a uno le pasa eso, digamos. O sea, entonces hay recursos, digamos, propios de la redacción académica. Vos pones una llamada, viste que Word se hace con la referencia, una nota de ampliación, abajo decís, en el presente trabajo seguiremos la discusión sobre la resistencia de los materiales de Juan González Pérez, lo que sea, pones el dato completo. Entonces es un gesto de, ¿cómo decirlo?, de suficiencia académica, mostrar que primero vos estás en la huella de ese autor, que lo recomendás y que aparte tenés la integridad de decir, bueno, esta idea no se me ocurrió a mí, yo lo que estoy haciendo es desplegándola en un nuevo campo, estoy buscando un nuevo ejemplo, puedo polemizar con ella, discutirla, poner en relación, pero yo, como tengo esta integridad académica y esta suficiencia académica, doy cuenta de dónde estoy partiendo. Muy ¿Se bien, muchas entiende? gracias. O sea, enriqueciste la cita con un comentario tuyo, y eso te muestra como que el tipo la tiene clara, digamos. ¿Sí? Okay. Bien, entonces, vamos a los materiales electrónicos, que hoy es, bueno, es como el agua, ¿no? Decíamos recién con Mariela bueno, como eso se fue instalando, digamos, cada vez más, ¿no? Puedo hacer un comentario muy mínimo sobre algo que a lo mejor
puede surgir como una pregunta. Dudo por el tema de especialidad que ustedes tienen y que me imagino que deben ser gente ya muy formada en lo que hace, pero yo igual si los digo, si les parece una tontería, olvídenlo. Wikipedia no se cita, digamos, en un trabajo académico. No se cita en Wikipedia. Pero, y esto es muy importante, porque generalmente se dice que Wikipedia no se cita porque es editable, porque es una enciclopedia de edición colectiva, entonces que de pronto que las referencias no están chequeadas. Bueno, eso es incorrecto. Eso es incorrecto. Digo para aquellos que a lo mejor algunos de ustedes también son docentes y quieren transmitirle a sus estudiantes. Sí, Wikipedia es lo que se llama, es una página de referencias, ¿sí? Ellos mismos se definen como tal. No se definen, o sea, los citables no son ellos, los citables son sus referencias. Si ustedes se fijan, se habrán fijado seguramente, Wikipedia al final tiene todas las referencias en azul, escritas fundamentalmente abajo. Entonces, ellos mismos, digo porque esto yo he hecho los cursos con Wikipedia, justamente a este respecto, entonces dice Wikipedia, no es que nuestra información no es fiable, claro que la es porque no ponemos cualquier verdura, no ponemos lo que se nos cruza, la gente están siendo chequeadas esas, porque para publicar en Wikipedia hay que establecer los enlaces, hay que proporcionar los enlaces y las referencias. Entonces, Wikipedia se define a sí mismo, ¿sí?, como una, digamos, una fuente de referencias. Entonces, Wikipedia no se cita, pero para un trabajo académico y para alguien que se está iniciando de pronto en un tipo de investigación, puede usarlo como una fuente de referencia y buscar al pie cuáles son las referencias en las que ese autor se basó. Bien, una línea sobre Wikipedia. No sé qué pasará en el futuro, veremos si Wikipedia no no toma otro carácter, ¿cierto? Porque va hacia eso. Bueno, decía, ya les comentaba recién que de acuerdo con en función de la 7ª edición, ya no se indica recuperado de. Solo cuando se renueva frecuentemente, el ejemplo que les había dado recién es el del diccionario de la Real Academia Española. Yo le puse en rojo, hay más de una versión a este respecto. Hay algunas fuentes que dicen que cuando un documento tiene DOI, se coloca aunque la fuente sea impresa. ¿Qué quiero decir con esto? Yo, por ejemplo, puedo publicar un libro que también sea ebook, es decir, que también circule como ebook, que tenga una identidad como ebook, como el documento electrónico, como libro electrónico. Si es un libro electrónico va a tener un DOI. Entonces, si tiene las dos versiones, se dice que se cita. La verdad, hay controversia sobre esto. Hay algunos que dicen que sí, y otros que no. Me parece que si yo tuviera que tomar una decisión sobre eso, diría que es excesivo, o sea, que no es necesario. Si me guío por la lógica, ¿en qué sentido me guío por la lógica? Me guío si pienso que los 4 campos que marcamos al principio, ¿sí? Autor, fecha, título y fuente, con que se indique la editorial en la que está publicado, ya la fuente está satisfecha, no hace falta poner el DOI. Pero bueno, quise aclararles eso de que hay más de una referencia, digamos, una cuestión de honestidad que no está en la pauta completa, ¿no? Para colocar el DOI, la forma correcta es esta, que dice ahí, http://doi.org, y esa es la forma, la convención más canónica, entre corchetes DOI. Tanto el DOI como el URL se presentarán como enlaces. Esto a veces uno se duda si dejarlos en azul o no dejarlos. Cuando dice ahí en texto plano, quiere decir sin azul, ¿sí? O sea, que no sea vivo, o sea, que yo no pueda hacer clic y me lleva, sino que, bueno, tenga que hacer control, no me acuerdo cómo es la ruta, control algo, control alt, para que se vuelva vivo y yo pueda acceder a eso. La norma es que si el trabajo va a ser publicado en línea, los enlaces deben estar vivos porque eso facilita justamente facilita el acceso de ¿ves que dentro de toda esta cantidad de normas hay una lógica? Que siempre facilitarle al lector, o a la audiencia, o lo que sea, el acceso a la información. Entonces, si están vivos, es más fácil que llegue a la información.
Dijimos ya que no va punto después de código URL. Y si un artículo está solo disponible en una base de datos, se coloca la URL de la base de datos. Yo puse seguramente hay bases de datos que yo no conozco, que deben ser de campo específico de la ingeniería. Ahí manifiesto mi ignorancia, no conozco. Esta que yo puse ahí, ProQuest, Scopus, MLA, Modern Language Association, Cielo, son las más conocidas, que incluyen, digamos, bibliografía de distintos campos, ¿no? Incluso uno podría pensar, incluso academia.edu, por ejemplo, ¿no? Digamos, no es una base de datos, es una red social académica, pero bueno, también no es una fuente de información fiable, ¿no? O el otro que se llama research.net, ¿no? Se coloca la URL en la base de datos, o sea, vieron que dice, figura Cielo o Scopus o lo que fuera, y la URL y el dato del artículo que yo estoy citando, ¿sí? Eso, bueno, eso también, los accesos a las bases de datos, bueno, hay algunas que son públicas, como son estas, y después hay algunas, como, qué sé yo, por ejemplo, al menos en las ciencias sociales está Dialnet, no sé cuáles son las que están en campo específico de la ingeniería, que son de acceso restringido, que hay que tener, como es, que son de pago, que hay que entrar a veces con una identidad institucional. Lo que muchas veces pasa con esos, se dan cuenta que seguimos la misma, esperen que a ver yo si no les puse un ejemplo, no le había puesto un ejemplo, que son, bueno, lo tienen en la otra presentación, la primero que les mostré, el primer enlace es un enlace a una fuente electrónica. Lo que a veces puede pasar, y de hecho pasa, es que el enlace son 3 líneas, montones de signos, queda muy desprolijo. Hay unas herramientas que se llaman shortener o acortadores de enlace, que hacen que el enlace sea más cortito, valga la obviedad. Es decir, esto es una novedad de la 7ª edición de APA, que es que en el caso de que, o en que un enlace sea igual de largo o más largo que la referencia, se sugiere acortarlo, por una cuestión de facilitarle nuevamente al lector y que queda más prolijo. Bueno, no hay muchos acortadores de enlace. El que les recomiendo es este Beatle, que yo les puse, bueno, cuando ustedes tengan ¿cómo se llama? La presentación que Mariela les va a enviar, tienen aquí arriba, aquí, van a tener el enlace, si quieren entrar, bueno, si no lo pueden googlear obviamente, pero bueno, yo les puse el enlace a Beatle, y se crea una cuenta, y después es muy simple, la operatoria es gratuito, ¿sí? Se crea una cuenta gratuita, no te pide tarjeta, no te pide nada, se pone, yo había puesto este enlace que está acá, branding de Google Logo, y lo copias, y ves que dice Edit Link. Bueno, básicamente ahí le podés poner un enlace le podés poner un título de ese enlace, pero te lo acorta y lo copias, o le creas un código QR o lo compartís. Esto es una herramienta que es bastante nueva, porque digamos, la posibilidad o la idea de acortar los enlaces es algo nuevo que tiene, ¿cómo se llama? La norma, la 7ª versión de la norma, la norma APA. Bien, hasta acá más o menos me siguen. ¿Alguna pregunta? No. Bien. Pueden darse, como decíamos antes, cuando a partir de la pregunta de Inés respecto a cómo se citaba una página, un fragmento de una página web o de un material HTML, que no tenga página. Pero no solamente pueden faltar cualquiera de estas cosas. Este es un cuadro que no es mío, que es adaptado, porque yo lo que dejé acá,
en este cuadro, son todos aquellos datos que serían tolerables. O sea, acá vuelvo a la misma recomendación anterior. Si le faltan muchos datos, no lo usen. No lo usen porque no es una fuente fiable. O sea, no es una fuente fiable desde el punto de vista académico. Si uno quiere ver, no sé, una receta de cocina, no importa dónde la está tomando. Pero este cuadro es mucho más amplio, entonces te ofrece posibilidades que si le falta un poco más todos los datos, que lo publique igual. Bueno, no, mi recomendación, no. Yo recorté algunos de los datos más que me parecieron más útiles. Ven que dice posición A, B, C y D, que corresponden los 4 datos de las fuentes que yo les... O sea, autor, fecha, título y fuente. Y bueno, ahí tienen los datos de cómo se resuelve. Porque esto también cambió. Por ejemplo, antes se ponía SD, que es Sine Data, en latín, SD, y ahora es S, en castellano, SF sin fecha, o SA sin autor. Pero bueno, estos son los datos que me parece que son más o menos tolerables. Pero no, si tienen, ya le faltan muchos datos, no lo usen porque no va a ser una fuente respetable desde el punto de vista de la escritura académica. Una revista impresa o digital se cita exactamente de la misma manera. No, tiene el único cambio, ¿sí? El único cambio que va a manifestar, que pasa lo mismo con los libros, ¿no? Es que ahí donde, cuando se trata de un texto digital, es que va a sumar el DOI o la URL, en el caso de que, o sea, si el caso tenga DOI será un DOI, y si no, si tiene la URL, se pondrá la URL, se copiará la URL a continuación, como les decía recién, lo más breve posible. Fíjense que después los datos son siempre exactamente lo mismo. Yo le puse en verde como la estructura, y tomé un ejemplo cualquiera que encontré en internet, y en particular le dejé el caso de que por ejemplo, no tiene páginas, ¿sí? Y entonces no tiene las páginas, es una revista en donde no estaba establecida las páginas, entonces lo puse el rango de páginas en que se aparece este artículo en la revista, no se puede poner las... ¿cómo decirlo? No es que yo estoy poniendo las referencias de, por ejemplo, en una revista con datos, puede ser que mi artículo vaya de la página 73 a la 77. Bueno, acá no tenía rango de páginas, bueno, entonces no le puse nada. Pero si no, se acostumbra a ponerle, justamente como les decía, el rango de páginas. Bien. Eso sería entonces, hasta aquí las referencias bibliográficas referencias bibliográficas completas de materiales impresos y de materiales digitales. Ahora, ¿qué pasa cuando llegamos a la página de las referencias? Es decir, yo escribí mi artículo, mi tesis, el capítulo, lo que venga, puse citas textuales, indirectas, directas, o textuales o directas, cortas o extensas, hice notas de ampliación y de envío, pero ahora tengo que poner los datos al final. Bueno, esto un poco lo adelanté en la reunión pasada. Hay una tradición entre nosotros, digo nosotros, quiero decir en español, ¿sí? En colocar al final poner bibliografía, ¿sí? O sea, se pone la palabra bibliografía. Bueno, APA insiste en poner referencias o referencias bibliográficas. La idea, ¿sí?, de la diferencia, como les decía la otra reunión, era que como se consignan solamente los trabajos que han sido citados, no se ponen otras fuentes. Bueno, acá es donde entra nuevamente la lógica. La producción académica en un área de conocimiento también responde a ciertas tradiciones del campo disciplinar. Hay tradiciones del campo disciplinar. Por ejemplo, de acuerdo con APA, séptima edición, los textos se alinean a la izquierda. A mí personalmente me parecen espantosos, quedan todos vivoreados al lado de la derecha, ¿sí? Yo a mis alumnos les pido que lo justifiquen en los márgenes, no me importa APA en absoluto, y solo cumplo con esa exigencia cuando en la revista donde presento mi artículo o en una publicación me exigen que porque incluso hay editores
online y editores gráficos que necesitan que la caja del texto esté sobre el margen izquierdo. Pero si no, bueno, la tradición es de que los textos estén justificados a ambos márgenes. Entonces, en el mismo sentido, en nuestras comunidades académicas se solicita la bibliografía. Entonces, lo que en muchos trabajos académicos se ve es que se cumple con la norma de APA y se pone referencias o referencias bibliográficas, que como ahí ustedes pueden leer, se pone en negrita y centrado al principio de la página, y luego se pone bibliografía. ¿Cuál sería la diferencia? Que las referencias bibliográficas, como el nombre lo indica, son las que se han citado, y la bibliografía, aquellos materiales u obras que hemos consultado pero que no hemos citado. No se repite la referencia. Pero eso digamos, si se trata de un trabajo académico, o sea, presentar para una acreditación de posgrado o de grado, habrá que consultar cuáles son las normas al respecto. Pero insisto, la bibliografía en nuestra tradición en español ocupa un lugar diferente que las referencias que lo que plantea APA para el mundo anglosajón. Y insisto, esto nace en el terreno de la psicología, o sea, es la Asociación Americana de Psicología, o sea, nada que ver con otros campos del conocimiento que tienen otras tradiciones, ¿no? Cada referencia lleva una sangría francesa, eso habíamos visto en la reunión pasada. Y esto que sí que es muy importante, porque se soslaya muchas veces que la lista de referencias se presenta alfabéticamente por el apellido del autor. Y si no hubiera autor, el título pasa a ser el mismo elemento de referencia, o sea, elemento de romance. Por ejemplo, si dijera, como en el ejemplo que yo les planteaba, UNESCO, ocupará el lugar de la U en el orden alfabético. Si el autor fuera anónimo, que dudo que ustedes no sé, la verdad que no sé, pero me imagino que en el campo de la ingeniería no debe haber materiales, ustedes me dirán, de esa naturaleza, pero en el campo de literatura tenemos autores anónimos, aunque parezca una contradicción, se pone anónimo, por ejemplo. Pero si no, son las instituciones directamente, pero las instituciones se ordenan a partir de la primera palabra, sin tomar en cuenta el artículo. No es que si yo dijera, por ejemplo, no sé, fuera, qué sé yo, Asociación de Ingeniería Civil, ocupa el lugar de la A. Pero si fuera el caso de, qué sé yo, los ingenieros agrupados, no sería la L, sino que sería ingenieros agrupados, sería la I, o sea, la primera palabra plena, el sustantivo, ¿no? No el artículo. No el artículo. Bien, y lo último que tengo para compartir con ustedes es esto. Yo les decía recién que APA sostiene que el documento se escribe a doble espacio, lo que es muy molesto para la lectura, a mi juicio, con orientación, digamos, al margen izquierdo, y tiene ciertas pautas como para la carátula, despaciado y demás, que bueno, que son normas, digamos, como si fueran las normas ISO, pero bueno, ellos tienen unas normas, digamos, convencionales de espaciado. Eso en el documento que yo les subí el enlace en la otra presentación de la Universidad Javeriana, tienen todos los cuadros, es ocioso repetirles cuáles son los centímetros, los milímetros, los espacios, porque yo no los recuerdo de memoria y creo que nadie, si no salvo estos rasgos más generales, no tiene ninguna relevancia porque ustedes los pueden leer por sí mismos. Lo único que yo les paso como un tip, por si no lo hubieran visto, a lo mejor lo vieron, que es cuando, que es bastante reciente, esto yo no recuerdo, no sé de qué tiempo está, pero es reciente, en Word, cuando uno crea un documento nuevo, yo acá les hice una captura de pantalla, es nuevo, si pone APA, tiene la posibilidad de un documento de estilo APA y un informe de estilo APA. ¿Qué aparece? Aparecen los campos completos dice por ejemplo, acá va el título, acá va la plantilla, es una plantilla, un template, una plantilla. Es una plantilla para que uno vaya reemplazando, y entonces bueno, te facilita, tenés dos opciones. Bueno, ustedes que deben ser están más familiarizados con los números que yo, podrán ver cuáles son los centímetros, las pulgadas que se piden o los espacios, y si no, simplemente toman esta plantilla y la pueden reemplazar con su información, y Word les ofrece el entorno para la presentación de sus trabajos. ¿Sí? Bien, creo que sí, esto
sería todo. Bien, lo que respecta a la presentación de las referencias bibliográficas. Ustedes me dirán si alguna pregunta en particular. Paola, Sí. Fabián, la verdad que agradecerte porque clarísimo todo. Yo estoy haciendo una tesis de maestría, así que me vino bárbaro, digamos, para terminar de ultimar los detalles, así que muchísimas gracias, clarísimo todo. No, gracias a vos, y espero que, bueno, ya te digo, cualquier cosa que no apareciera en esta exposición, van a la Javeriana y ahí tienen la información completa. Bueno, me alegro que les haya servido, y bueno, que nada, que sea muy útil para que eso colabore. Yo tengo así como una especie de rebeldía, a veces, si bien cumplo con todas estas normas para poder producir, ¿no? Al mismo tiempo hay como una impostación digamos, de todos estos aspectos, y parece que no importa lo que uno está diciendo, ¿no? Que en algún momento habría que revelarse a esto, decir, bueno, no, lo importante es, y me imagino en el campo de ustedes, que ustedes innovan. En mi campo es más limitado, eso es más una reflexión, ¿no? Una glosa. Pero ustedes que inventan cosas y crean nuevos conocimientos, la verdad que si puso un punto y una coma, creo que no va a cambiar mucho. Bueno, les agradezco la escucha. Bueno, si no hay más consultas, Paola, te agradezco en nombre de la Comisión de Jóvenes Profesionales y del colegio en general, que hayas compartido tu experiencia, tus conocimientos, que está claro que han sido de muchísima utilidad y de interés. Así que muchísimas gracias, y seguramente te estaremos convocando en otra ocasión. Muchas gracias, y muchas gracias a todos los que se conectaron, a todas, para compartir estos dos encuentros. Luego le vamos a hacer llegar las presentaciones con las grabaciones también de los encuentros y la encuesta. Así que desde ya muchas gracias. Bueno, gracias Buenas por la noches. invitación y por la escucha y por la recepción tan respetuosa, tan cálida. Bueno, hasta luego. Adiós. Hasta luego, gracias.